Bendiciones a todos los que estamos presentes y a las personas que nos están escuchando en este momento. Les damos la bendición del Señor y que la paz de Dios y que a través de esta palabra pueda atravesar por medio de estas ondas la palabra de Dios, impacte los corazones de los que nos están escuchando en muchos lugares y esperemos que esta palabra sea sembrada en buena tierra. Amén. Bueno, hermanos, el viernes pasado hablamos sobre Dios va a mandar libertadores y uno de los pecados que habíamos hablado nosotros era de la religiosidad. No toqué ese tema, pero el Espíritu Santo de camino, mientras iba con algunos hermanos, todos comenzaron a inquietarse y a decir qué es religiosidad. Y bueno, ya el Espíritu aquí me había puesto esa inquietud de explicar cuál era el pecado en ese momento del pueblo de Israel, ¿verdad? Que se había unido a los cananeos, a la religión cananea, y vamos a explicar un poquito qué es esto, porque dejaron a Dios, se unieron a la religión de los cananeos, y por esa causa vino el castigo del Señor, pero sin embargo vimos a través de la palabra que clamaron a Dios, donde fue tocado ¿qué? El alimento, porque devastaban todas las tierras y se robaban todos los frutos. Entonces el hombre, cuando le es tocado, ¿verdad? Lo más vital que es la comida, claman a Dios y se vuelven, y entonces Dios comienza a ordenar a través de, antes de levantar, lo primero que hace es, dice la Biblia, que lo que hace es, manda un profeta, ¿para qué? Primero para explicarle el pecado. Y Dios va a mandar gente. Porque el clamor suyo, las lágrimas suyas, todas esas oraciones que usted hace, lo primero que va a hacer Dios, lo va a traer a Dios usted, esos clamores. Pero Dios primero le va a mandar un profeta que le diga qué es lo que pasa. ¿Ok? Entonces, cuando sea mandado el profeta, no se enoje. No se enoje. Porque la Biblia lo dijo, claramente lo dijo Jeremías cuando dijo, me pides consejo y te lo doy. Me pides palabra de Dios y me echas en la cisterna. Y entonces el profeta le dijo, ¿qué quieres? Le dijo al rey. ¿Qué es lo que quiere usted? Entonces, ¿usted quiere que el Señor le diga las cosas como son? ¿O es que usted quiere que le diga ciertas cosas? Entonces, el profeta habla directo. La boca de Dios se abre en las personas que somos vasos de barro y explica cuál era el pecado. Entonces, este sermón se va a llamar espíritu de religiosidad. Y habíamos hablado entonces, que el viernes pasado habíamos visto qué era el pecado del pueblo de Israel al adoptar esta religión cananea. Tal vez si alguien me presta un lapicero, por favor, porque yo voy marcando dónde quedo para no perder el hilo. Gracias. ¿Qué era la religión cananea? Gracias. ¿Sabes qué me acordé? Tal vez, por favor, me grabas, porque hay gente que no tiene internet y necesito mandar los audios. ¿Qué era la religión cananea? ¿Y en qué consistía esta religión? Entonces, estos cananeos tenían un panteón, ¿ok? Tenían un panteón cananeo y estaba presidido por el dios El. ¿Por el dios cuál? El. Así se llamaba, el dios El. Este dios para ellos, denominado también El, ellos creían que ellos creían que este Dios era decano de los nómadas y por ende con funciones éticas y sociales. Ellos decían eso. Este Dios también se llamaban, tenía otros nombres que los vamos a ver más adelante. Y dice, descrito por ellos como un Dios tolerante, qué conveniente, ¿verdad? Y benigno. Entonces recibía títulos como el Supremo, le decían así los cananeos, Dios de dioses. Yo no sé si le hace clic a las semejanzas de Dios. Y también el culto al Dios El. Ellos le hacían ese culto al Dios El. Era propio de los pueblos cananeos. Era la deidad para ellos principal, ¿verdad? Usted sabe que la deidad, ¿qué es?
Padre, Hijo, o sea, son tres en uno. Es una deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos tenían esa función para ellos. Ese Dios tenía esa deidad principal. Era el rey creador, le decían. Y este Dios dictaba lo que debían hacer tanto los hombres como los dioses para los cananeos. Este Dios, él, era el que designaba a Dagán, se llamaba, Dios de los cereales para ellos, porque sabíamos que tenían un Dios para todo. Entonces, este Dios Dagán era el Dios de los cereales, y esto significaba que se encargaba de el grano, el trigo, la semilla, y consistía también en que era padre de Baal. Vea toda el engranaje que hacían los cananeos con este Dios. Este era representado como un toro joven, que era un becerro para los cananeos, y en el templo de Ugarit, Dagán y Baal estaban juntos. Entonces eran dos dioses juntos en ese templo para ellos. Era el dios de las lluvias, y entonces era el dueño y el señor de las lluvias para ellos, y ellos sabían que si ese Dios no mandaba las lluvias, según la creencia de los cananeos, entonces no había grano, no había semilla, no había comida. Y bueno, ustedes ven qué hacían los cananeos. Los cananeos, ¿qué hacían? Saquear. ¿Verdad? Qué contradictor, ¿verdad? Porque ellos oraban al Dios del cereal, Dagán, ¿verdad? Y entonces mandaban, según ellos, para que el Dios les mandara comida, iban y saqueaban más bien a los israelitas y les robaban toda la comida. O sea, el Dios no servía, que ellos adoraban y les rendían culto, ¿verdad? Eso es importante también señalarlo en esta mañana. Entonces ellos decían, bueno, como este templo que nosotros tenemos, estos dioses, estos dos dioses juntos hacen una fusión y tratan que se van a encargar de los cereales, se van a encargar de un montón de cosas que nosotros no tenemos, y entonces les rendían sacrificios. Entonces ellos decían, bueno, este Dios va a mandar las lluvias, y también se va a encargar de una sociedad agrícola que vivía pendiente de las lluvias para lograr que las cosechas, pero vemos que nunca pasó. Usted oye la devastación, no era que se robaba, devastaban la tierra. Y la palabra devastación solo lo oímos con las langostas. Cuando dice la Biblia que las langostas venían y se comían todo, el saltón y el revoltón, que era la langosta en proceso, y lo que no volaba se arrastraba en el suelo, y lo que caía en el suelo, el revoltón, o que era la langosta sin alas, se comía todo. Entonces quedaba eso devastado, no había nada que recoger. No había nada. Y la devastación la provocaban los cananeos cuando llegaban. Entonces vemos que era como dicen, ¿verdad? Estas personas que van y le rinden un presente a cierto dios, o a cierta diosa, o a cierta madre, y van y hacen, y no pasa nada. No pasa nada, simple y sencillamente son creencias que no tienen que ver con la doctrina, con la fe de Dios, y entonces vemos que aunque hacen estos rituales, no tiene que ver nada con Dios, y Dios no hace nada, ni siquiera, o sea, mueven a estos dioses que ellos estaban orándole para que según ellos vinieran y fueran, según ellos, por medio de ellos decían, bueno, nosotros a través de vamos a estar pendientes de estas lluvias para lograr las cosechas. Y entonces estos pueblos eran mercaderes acostumbrados al engaño. Un mercader, ahorita vamos a ver qué es, un mercader acostumbrado al engaño para conseguir riquezas. Entonces no se las daba el Dios de ellos, él, no. Ellos llegaban por medio de engaños, robaban y saqueaban las personas o los pueblos en aquel tiempo. Ahora usted me va a decir, ¿qué tiene que ver esto conmigo, la historia? Bueno, si usted ve a chancecito, vamos a hablar de ese espíritu de religiosidad, pero para engranar el pecado o la religiosidad que tenían los cananeos o el pueblo de Israel con ellos, tenemos que explicar un poquito la historia para entrar qué es un espíritu de religiosidad en nuestro tiempo que se ha metido en las iglesias cristianas. ¿Okay? Entonces, debido a la dirección de Dios, que Dios nos ha estado dando, he visto que el Espíritu Santo quiere hablar de esto,
porque vi cómo se manifestaban muchas cosas y cómo Dios me hacía manifiesto que había esto en las iglesias. Entonces lo estamos tocando por ese sentido. Y también para que usted, que quedó muy inquieto el viernes pasado, ¿seré yo religioso? ¿Seré yo, maestro, el que estoy provocando estas cosas? ¿Y cómo sé yo cuál es la diferencia entre espíritu y verdad, alabarlo, y una religión? Bueno, vamos a ver las características para que a usted le quede claro el concepto y va a quedar grabado para que usted lo vuelva a escuchar. Entonces, estos pueblos eran mercaderes y por medio del engaño conseguían las riquezas, y entonces sus profetas decían, en Sofonías 1:11 era Jimán, ¿verdad? ¿Qué nombres? Habitante de los morteros, decían ellos, porque todos los mercaderes, que eran los cananeos, y han sido, dice, aniquilados, y han sido extirpados todos los que pesan la plata, decía el profeta a estos mercaderes, según Zacarías 14:21. Primero es, dije Sofonías 1:11. Entonces pesaban la plata, y en Zacarías 14:21 dice, refiriéndose al juicio final de estos mercaderes o de estos cananeos, que en aquel día ya no habrá más traficantes, porque ellos eran traficantes, engañadores, mercaderes que robaban y saqueaban. Entonces, él decía en el juicio final, dice, en aquel día ya no habrá más traficantes. Y entonces decía que eran los cananeos, y la casa del Señor en la casa del Señor de los ejércitos, porque recordemos que los israelitas con los cananeos se habían hecho uno, y más bien Dios comienza a limpiar y a decir, pueblo mío, usted no puede hacer alianzas con estas cosas, usted no puede hacer un ecumenismo de que por las diferencias, vamos a dejar las diferencias a un lado y entonces vamos a hacer uno. No podemos hacer eso, no lo podemos hacer. Tenemos que evitar estas cosas. Entonces, según la escatología, según las creencias cananeas, cuando el cuerpo físico, ellos tenían estas creencias, muere, traducido como alma, dice que era trasladada el cuerpo a la tierra de Mot, decían ellos. Mot, M-O-T, Mot. Los cuerpos de los muertos eran enterrados en un ajuar funerario, y se les hacían ofrendas de comida y bebida para que no molestaran a los vivos. ¿Les suena parecido eso? ¿Verdad? Vemos todavía en nuestro tiempo ese sesgo, ¿verdad?, que queda de esas creencias que se van pasando como de generación en generación, que hay gente que llega y le voy a dejar un vasito de agua al espíritu tal para que venga y me haga un milagro, y hermanas, gente que le deja comida, que le deja cosas de comida, y todo eso viene desde aquí, desde 2000 años atrás. Y uno dice, ¿cómo es posible que esto se haya trasladado? Y recordemos que una de las cosas que utilizaba el pueblo de Dios o el Señor en aquel tiempo, porque no había Biblias ni había nada, era que lo pasaban como verbalmente. Lo enseñaban, y se lo enseñaban a los hijos y los hijos de los hijos, y ahí va la cadena, y ha llegado hasta en nuestro tiempo. La gente está todavía haciendo eso, y es increíble, y uno siente que eso es demasiado retrógrada, pero sin embargo vemos que la gente en el vacío espiritual trata de llenarlo con cualquier cosa, con cualquier engaño, con algo que se parezca espiritual es suficiente. Con una estatua en las partes de afuera de las casas, con aquella cruz, con aquel manto morado, o sea, son un montón de cosas. Por eso es que las creencias no tienen que ver nada con la doctrina de Cristo. Y la mayoría de las personas que no tienen al Señor, en ese paganismo andan, y en esos engaños de generación en generación, y van enseñando a los niños. Entonces a los niños desde pequeños se les va poniendo la virgen tal pegada acá con una gasilla, y para que la proteja de todo mal. Eso es lo que hacen los padres, enseñando a los niños y diciéndoles, esta virgen te va a proteger, y todo esto viene desde ahí, porque ellos tenían una mujer, bueno, un ídolo que era una mujer que ellos decían que era la reina de los cielos. ¿Les suena parecido? Hermana, esto está en nuestros tiempos. Y sin embargo, o sea, en medio de todas estas
este sincretismo, que se revuelven todas las creencias, las personas todavía lo practican en el 2000. ¿Qué año estamos? 24. 2024. 2024. Exacto. Pulseritas rojas desde que nacen. Claro. Ellos les ponen desde que nacen esas cosas. Atan los niños. Y les enseñan a los niños que eso es un símbolo de protección. Entonces los niños comienzan a crecer con fe en un objeto. ¿Acaso Dios está en un objeto? La Biblia dice que lo primero que erradicó Dios del pueblo de Israel es: no se haga imagen ni del cielo ni de la tierra de ningún tipo de especie, ni de animal ni de nada, porque es idolatría. Así es. Era un Dios que se iba a revelar personalmente al pueblo de Dios. Entonces vemos que esto viene todavía como que no es tan retrógrada, sino que todavía se practica en nuestros tiempos y todavía se hace esto. Según esta escatología, Dios Mot, ellos hacían ese traslado de los cuerpos y ellos les ponían comida para que ellos no vinieran a molestarlos. Entonces ellos creían que los muertos se levantaban a venir a perturbar. Y usted oye todavía esas creencias. Fulano de tal que se murió, si usted se porta mal, lo va a venir a asustar. Y el chiquito o la persona adolescente siente que le tocaron los pies y ya ellos, pero porque esto se va practicando. ¿Y quién es el que hace todas estas cosas? Porque la Biblia está establecido, dice la Biblia, según la Biblia, que es la doctrina de Cristo, es que está establecido que el hombre muere y después de esto el juicio. O sea, no hay un devolverse, ¿verdad? Nosotros vimos en el Nuevo Testamento que cuando Cristo resucitaba a alguien, o sea, lo vimos ahí porque Él estaba en carne todavía, ¿verdad? Nosotros todavía no hemos visto esas resucitaciones, aunque sí se han dado milagros de que Dios devuelve de la muerte a muchas personas porque, bueno, tiene un propósito, porque quiere que vea tal vez algo, porque quiere que cambie la persona algo en su vida para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero vemos aquí que ellos creían que los muertos podían llegar a salirse, irse allá donde Mot y devolverse y venirlos a mortificar. Entonces ellos decían, tenemos que tener una amistad, vamos a tener una amistad, entonces les vamos a hacer un almuerzo. Es tremendo, hermana, y esto todavía se practica en nuestros tiempos. Y entonces dice que los cuerpos de los muertos para ellos eran enterrados, bueno, con un ajuar, ¿verdad? Que estábamos hablando, le ponían comida, bebida para que no los molestaran. Y los parientes muertos eran venerados. ¿Qué eran? Venerados. Hermanos, y venerar, usted no puede venerar a nadie de carne y hueso. Al único que se debe venerar, ¿a quién es? Al Dios Todopoderoso, y hay Amén. solo un Dios. Amén. Entonces vemos que esta religión cananea era bien tejida y una estructura muy extraña, llena de engaños y de prácticas extrañas. Dice aquí que ellos llegaban y entonces veneraban a los muertos y a veces se les pedía ayuda, ¿a quién? A los muertos. Y todavía existe esa práctica en nuestros tiempos. El famoso Moreno Cañas, que es muy conocido en nuestras generaciones. Ellos decían que Moreno Cañas, que era un doctor, que operaba, que era muy bueno, él murió, y entonces ellos decían, vamos a ponerle, ¿qué? Un vaso de agua a Moreno Cañas para que venga en la noche y opere en las casas, y eso se practica todavía hoy, y se cree, y hay gente que dice, yo fui operada por Moreno Cañas. Y esta gente decía, para que vengan y nos visiten, que los muertos también. Entonces vemos que vemos que también estas cosas se han colado y vienen desde estas religiosidades que ellos practicaban estos cultos. Ellos decían, bueno, entonces lo que vamos a hacer es les vamos a pedir ayuda a los muertos. ¿Se le podrá pedir ayuda al muerto? Por supuesto que no, hermana. El muerto está ahora. ¿Qué es lo que la gente está viendo? Según la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia que está aquí en el mundo espiritual que puede tomar alguna forma para engañar? ¿Quién? Los demonios, Satanás engañando. Porque dice la Biblia que él es padre de mentira. ¿Por qué el engaño?
¿Qué es el fin de Satanás o el afán de estar engañando a la gente y presentarse como la abuela suya? Presentarse como la mamá que se murió, presentarse como la hermana. ¿Qué es? ¿Engañar para qué? Para que usted llegue y se vaya metiendo en un ocultismo y vaya conectándose para ver qué era lo que la mamá quiso decirle antes de morir que no le dijo y que está llamándome del más allá y diciéndome algo. Entonces se meten en ocultismo y al final lo que quiere Satanás, ¿qué es? ¿Engañar para qué? Robar el alma. Y él hace todas estas cosas, así como ellos en los cananeos lo practicaban. Entonces ellos decían, bueno, entonces vamos a pedirle ayuda a los muertos, y el culto principal consistía en el sacrificio de animales como ovejas y toros, y en un acto, según ellos, posterior a esta ofrenda que hacían, ellos decían, vamos a tener comunión. Oiga, qué terrible. Van a tener comunión. Y oiga, ¿y usted sabe con qué tenían comunión? Y la comunión consistía en que los fieles que estaban ahí haciendo sus cultos comieran partes de animales muertos, crudos. O sea, se los comían y ellos creían que eso era tener comunión. ¿Le parece a usted algo parecido a lo que usted oye en nuestros tiempos? ¿A dónde está el cuerpo de Cristo? Dicen muchos, ¿verdad? Bueno, ahí hay un montón de cosas, de sesgos que nosotros hemos oído y que tal vez a usted no le hace clic, pero sin embargo esto está en nuestras generaciones. Entonces el cananeo recibe el significado de mercader, de traficante, y todos los dioses adorados por ellos, cananeos de la religión de Canaán. Hermana, ¿y a dónde los mandó? ¿A dónde mandó Dios al pueblo de Israel a conquistar? ¿A dónde era? Al pueblo de Canaán. En Canaán era la tierra donde ellos iban a entrar. Por eso es que el Señor les dijo, no, yo quiero que ustedes conquisten esa tierra. Y en la tierra estaban los cananeos. Y los cananeos, la orden de Dios era, no se revuelvan con los cananeos, ni practiquen nada de los cananeos, punto. Es una orden. Porque y les dijo, no tengan ¿qué? Temor. ¿Por qué? Porque ellos eran traficantes, eran terriblemente de estas personas que matan y destrozan las personas. Tiene un nombre, se me fue, pero ellos eran asesinos. No, bueno, eran personas. No, bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, esta gente era sumamente violenta y ellos les tenían miedo. Entonces, por miedo a la tierra que ya Dios les había dado, por miedo dijeron, aquí mejor tener al enemigo de amigo para no echármelo encima, hago una alianza y me voy a la religión de ellos. Y dejaron a Dios por eso. Wow. Y hermanos, venían saliendo ¿de dónde? De Egipto, donde había el Señor destruido el ejército de Faraón y había abierto el mar. Y todos esos milagros quedaron en el pasado y dijeron, no hombre, es que va a estar haciendo Dios esto aquí con los cananeos. Sí, el problema era que el ejército venía atrás de nosotros, el de Faraón, pero es que este ejército está en la tierra donde nosotros vamos a ir a sembrar. Y es nuestra, ¿cómo lo sacamos? Pero Dios les dijo, no tengan miedo, porque yo los voy a sacar. Ahí no había fe. Vemos que es un pueblo que fluctúa en la fe y un día cree, otro día no cree, y si Dios hace, dice gloria a Dios, y al otro día ya no cree nada. Y era un pueblo así. Entonces vemos que ellos decían, bueno, entonces vamos a tener comunión, y la comunión era comer partes de animales muertos. Entonces estos cananeos eran mercaderes, traficantes, dioses, adoradores de ellos adoraban todos estos dioses en esta región de Canaán, donde se encontraba la antigua Israel, que era el pueblo de Dios. Entonces aquí, aunque algunos de estos dioses tenían características similares, como por ejemplo Yahvé, que quiere decir Jehová, ¿verdad? Él no era uno de ellos, ¿verdad? Él era Dios entre los dioses. Y entonces ellos decían, Él es parecido, por eso se le llamaba todopoderoso, y tenía similitudes del Dios de Israel. Entonces ellos dijeron, es Él es como lo mismo. Realmente nosotros, Señor, no te vamos a ser infieles. Nosotros lo que vamos a hacer es unirnos, porque realmente nosotros sabemos que es un Dios todopoderoso. Total,
Aquí entonces matamos con una piedra, dicen, ¿verdad? 2 pájaros. Me alío con los enemigos para que no nos maltraten y también te adoramos. Y dijo el Señor, oh, no, 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 no. Él no era uno de esos dioses de los cananeos. Él era Dios, nada más, y había solo uno. El Israel entonces, al Israel abandonar al Señor y adorar estos dioses falsos de los cananeos, el Señor apartó la bendición y la protección. Y a veces nosotros tenemos que entender que hay situaciones que se nos vienen, tal vez estas de bendición y de protección que son quitadas, y usted tiene que averiguar qué está haciendo que se ha alejado esto de su vida. Porque Dios quita esto por pecados. Y tenemos que averiguar, y solo en el secreto, solo humillándonos, solo clamando a Dios y solo doblegándonos y escuchando la palabra, podemos confrontar nuestros pecados que están haciendo división entre Dios y el pueblo. Porque la idea de Dios no era esa. La idea de Dios era, esta es su tierra, yo se la doy. Ya era, dice la Biblia, ¿de quién era la tierra? Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Era de él. Que hubieran personas que se hubieran adueñado de las tierras, pero el dueño de la tierra es el Señor y él se la estaba dando al pueblo. Pero los cananeos eran enemigos que se habían metido como precaristas. Esto es mío. Y el Señor dijo, no teman, yo los voy a ayudar para que estos enemigos ustedes los venzan. Entonces, en nuestro tiempo, eso es la religión de los cananeos y por esta práctica Dios se aparta del pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que lo atrae con el clamor. Manda a un vocero que era el profeta y les dice, espérense un momentito, bueno, Dios ha escuchado el clamor de ustedes y está viendo sus lágrimas y está viendo que ustedes se han postrado delante de él. Por esa causa, Dios me mandó a mí para decirles en qué consiste su pecado. Porque Dios comienza por el principio. Así es. ¿Verdad? Nosotros llegamos y te pido esto, te pido aquello. Si Dios le va a dar eso, te pido y te lo va a dar. Pero primero, o sea, si hay alguna situación, Dios va a ordenar primero y va a quitar el pecado. Así es. Porque Dios no comienza encima del pecado. No, Dios quita el pecado. Usted tiene que apartarse, confesar el pecado y apartarse del pecado. Para que la bendición y la protección de Dios vuelvan. Entonces ellos llegan, se arrepienten, comienzan seguro a ponerse en orden con el Señor, y entonces Dios llega después de que manda al profeta y le señala el pecado, entonces después manda libertadores, que uno de esos fue Gedeón, ¿verdad? Gedeón era un juez. Entonces levantó esos jueces y comenzó Dios a trabajar la tierra para sacar a los enemigos. Entonces, en nuestro tiempo, ¿qué puede ser un espíritu de religiosidad? Que todos nos preguntábamos. ¿Qué puede ser un espíritu de religiosidad? Y realmente, sondeando a mucha gente, le preguntaba, y la gente no tiene un concepto claro que es una religiosidad. La gente dice, bueno, puede ser, tenemos una idea muy vaga que es religiosidad. Entonces, buscando ahí un poquito, porque yo sé que puede haber muchísimo más material que usted pueda implementar en su vida. Ya ahorita pues terminamos, vamos a tratar de hacerlo pequeñito, porque ya cantamos bastante, ¿verdad? El espíritu de religiosidad era un espíritu de religiosidad, nos lleva a la ley que mata la vida espiritual. ¿Qué es la ley? No haga esto, no haga aquello, no haga aquí, no haya. Eso está relacionado con el legalismo. Por ejemplo, hay paradigmas, que son paradigmas. Las personas que creen que una persona que es siervo o sierva no debe vestir de algún tipo de manera, aunque tiene que tener una imagen, ¿verdad?, decente, porque usted tampoco se va a subir en chores arriba, como hacen muchos ahora. Tiene que haber un respeto y una imagen, y a veces estos paradigmas de las leyes, de la ley del legalismo, hace que entre ese espíritu, y ese espíritu viene con minúscula. No estamos hablando de un demonio, sino que estamos hablando de una cabida a una falsa religiosidad que nos hace sentirnos superiores a otros para poderlos corregir. Y no estamos hablando de los pastores ni de los líderes, eso es otra cosa, son deberes de ellos de hacerlo, porque dice que ellos tienen que velar por el estado en que están las ovejas. Entonces ellos tienen que estar exhortando y ayudando. Pero
este espíritu de religiosidad tiene que ver con eso. La ley que mata la vida espiritual no tiene que ver con nada de lo espiritual. Y vamos a comenzar pues a desmenuzar algunas cosas, porque hay muchísimas. Reduce nuestra relación con Dios, ese espíritu de religiosidad. Mata la vida espiritual. Usted no ve a la persona fluyendo, no se ve nada. Usted ve que entran a la iglesia y salen, entran igual y salen igual. Usted no ve ningún encuentro ahí con Cristo, nada, es como muerta la persona. Esto mata la vida espiritual y también reduce nuestra relación con Dios. La gente no quiere relacionarse con Dios y para ellos relacionarse con Dios es ir a la iglesia, sentarse, dar una ofrenda e irse para la casa. Y oír a la persona que está adelante hablando la palabra, pero no pone atención. Está con el celular, está durmiendo, está cayendo, está cabeceando. Y cuando se sale le preguntan que qué fue el sermón. Y dice, la verdad es que yo no sé, no oí nada. ¿Cómo? Pero si usted estuvo una hora, ¿qué estuvo haciendo? La mente allá en la luna, en el prado de la alegría. No, ausente, estaba en cuerpo, pero ausente en ese momento. Entonces, esta actividad, por ejemplo, espiritual, este espíritu de religiosidad tiene que ver con una actividad espiritual rutinaria. ¿Qué quiere decir eso? Ah, qué pereza, todo el tiempo lo mismo. Esto no es lo mismo, son ejercicios espirituales. ¿Qué son? Que se tiene que ejercitar como en un gimnasio internamente, y usted tiene que ayunar, orar y comunicarse con Dios. Y tiene que adorarlo y tiene que ponerse a cuenta, porque eso es una relación con Dios. Tiene que oír la palabra y practicar la palabra. Pero entonces cae en la rutina. Yo entro, me siento en la misma silla, nadie me la puede quitar, tiene mi nombre. Entro, me siento ahí, me estorba esto, me estorba aquello, no me gusta, estoy durmiéndome, estoy molesto, incómodo. Ahí, o sea, una persona que viene, hoy entramos estoy yo desde las 6:15 acá, y entraron Berenice y Karinita, ¿verdad? Que llegan siempre temprano, y hermana, qué poder de Dios había en este lugar, ya. Y cayeron de una vez, postrarse, cayeron y no se levantaron. Ellas son testigos, ¿cierto? Fue tremendo y son jóvenes. Cayeron por la gloria de Dios. Era tal que Dios se movió de una manera tan tremenda y les dio una experiencia nueva hoy en el Señor, porque yo lo sentí así, nueva. No se levantaron y después llegó Cinita, llegó Natalia y o sea, tremendo como se movía el Señor, aquello ya estaba, ya Dios se tenía acordonado el lugar, había algo sobre la casa, una protección, o sea, había algo tremendo de Dios acá. Y la gente entró y hermana, y el Señor me dijo, ahí donde tienen los bancos, Gloria, un poquito más para allá, me dijo, yo voy al Señor poner un fuego, y me dijo, en este fuego, me dijo el Señor, yo voy a hacer milagros y voy a tocar a todos, ponlos ahí, y hermana, usted vio cómo estuvo la sala. Y vea, y aquí todas estas personas que están acá, que ustedes, bueno, los que me escuchan también, que no pueden ver, o sea, todas estas personas fueron convocadas por Dios a este lugar. Yo no llamo a nadie, ni estoy jalando, no, si el Espíritu me pone, como me hizo la vez pasada con Yamari, por algo que quiera avisar o algo, yo lo hago, pero el Espíritu convocó y trajo, y usted vio cómo estaba esta sala. Yo sé que la gente que estuvo en la sala, vean hermanas, y lo dijo el Señor desde las 6, santidad, ¿verdad? Lo dijo, un lugar de santidad, este piso donde yo estoy, me dijo el Señor, este lugar es santo, hoy van a oler esta santidad mía y se van a confrontar. Eso es una relación, no una religión, donde usted se mete en esta rutina. Rutina no es Dios, eso es una religiosidad. Rutina es que usted viene y yo no siento nada. Yo no siento nada y está durmiéndose. Y tengo hambre y me duele la cabeza, qué pereza, ay, qué bullón, ay no, yo no me quiero quedar, me voy a ir. Voy a decir que es que tengo que ir a hacer un mandado y se escapa. Rutinaria, eso es una religiosidad. Una persona que está conectada con Dios, usted entra, y yo entro como ustedes entran,
¿Cómo entró usted? En la carne, con esta carne. En estas carnes, dice. Ahí vamos a entrar, claro que sí. Por supuesto que esto, o sea, todos entramos igual, en cero. Pero usted comienza ¿cómo? A postrarse. Así es. Usted comienza a orar, a pedirle a Dios, Dios, si tiene alguna situación ahí pendiente con Dios, perdóname porque yo tengo esto en mi corazón. Y usted comienza a ponerse a cuentas. Entonces el Espíritu Santo llega, lo lleva, y cuando usted se da cuenta, está en aquella gloria y usted no se quiere salir de ahí. Así es. Pero las personas que tienen esa rutina, para ellos es una actividad rutinaria. Qué pereza, todo el culto es ir, entrar, cantar, sentarse, oír la palabra, irse para la casa. Eso no es una relación. Eso es un lugar donde se convocan las personas para que juntos como cuerpo adoremos a Dios, que son actividades que tienen que ver con el pueblo de Dios, relacionarse con los hermanos, porque por el internet usted no se puede relacionar con los hermanos. Usted no puede dejar ese tipo de actividad. Es necesario, dice la Biblia, unirse con el cuerpo de Cristo, relacionarse, haber una unidad, que yo sepa quién es Susi, quién es Marta, quién es Doña Damaris, o sea, qué es lo que pasa, cómo es ella, qué es lo que tiene, qué es lo que necesita, o sea, esa comunión. Y luego ir a escuchar lo que Dios tiene que decir para ir a trabajar afuera. Y es necesario. Esto es algo que es distintivo, nos distingue como pueblo de Dios. Esto no es una religiosidad. Jamás, jamás. Porque entonces sería algo, esta religiosidad es rutinaria, qué pereza. Y entonces usted le pregunta, ¿cómo le fue? Malísimo. ¿Cómo que le fue malísimo? Pero si aquí se estaba cayendo el techo de la gloria y del poder de Dios, ¿cómo no sintió nada? No sentí nada. Un corazón endurecido, engañado, porque el corazón es engañoso, nos engaña, cerrado, duro como una piedra. Y eso hay que comenzar a botarlo, porque eso es lo que no deja que nosotros entremos en el secreto y en esa relación con el Señor. Entonces eso no es rutinario, es una relación de vivencia donde usted entra y usted siente ese poder de Dios. Aunque usted no lo pueda ver, usted siente que algo le pasó. Algo hizo Dios en el corazón suyo, en el cuerpo suyo, en la mente suya. Usted se fue como más contento. Algo depositó Dios. Entonces, llena estas relaciones de religiosidad, tienen que ver mucho con el intelecto, no con lo espiritual. Entonces la gente todo lo analiza. ¿Por qué se ponen de pie? ¿Por qué se sientan? ¿Por qué gritan? ¿Por qué lloran? ¿Por qué vomitan? Como me decían, hermanas, por favor, las cosas espirituales no se piensan con esta cabeza. Esta mente, dice la Biblia, es caída. Dice la Biblia, el hombre carnal que no discierne las cosas del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La persona que discierne espiritualmente es una persona que ha nacido del agua y del espíritu. Vemos a Nicodemo buscando al Señor en la noche, un maestro de la ley diciéndole que cómo se podía entrar al reino de los cielos, porque si lo veían los fariseos, los otros, que era una secta, lo mataban también, porque Jesús era un enemigo de ellos. Para ellos fue eso, sí. Entonces, vemos que no entienden cosas espirituales. Las cosas espirituales usted no las puede analizar con esto. ¿Y qué es eso tan raro? Y seguro es que yo estoy loco, loca. No, eso no fue de Dios, qué raro, porque yo me estoy soñando sueños tan raros, dice la gente. Qué raro, yo sentí como que algo me tocó la mano y ¿qué será eso? Ay, a mí me está dando miedo, yo mejor me voy. Porque la gente vive una religiosidad, se pasa de la iglesia católica a la iglesia cristiana haciendo lo mismo. Wow. Eso no es un nacimiento. Eso no es un nacimiento. Y entonces la gente cree que orar es igual que rezar. Eso no es de vanas repeticiones, dice el Señor, sino con un corazón que se acerca a Dios, que quiere relacionarse con Dios. Y para que usted se relacione con Dios, usted tiene que conocer quién es Dios a través de la palabra. Porque ¿cómo entonces va a adorar usted algo que no conoce? Usted tiene que conocer quién es Dios.
Entonces vemos que en este intelecto, esto mata, no tiene que ver con lo espiritual. Nos lleva al legalismo que estábamos hablando. Entonces, que deja ciegos, nos deja ciegos e insensibles. A muchos se oponen y se oponen más bien los legalistas a que usted tenga un encuentro cara a cara con Dios. Entonces, si la persona está llorando mucho, lo agarran y lo palmetean y le dicen, cálmese y siéntese. Porque andan poniendo orden, parecen policías dentro de las iglesias. ¿Qué están haciendo? Sacó el espejo ahí, qué barbaridad. Tranquilas. ¿Qué pasa? Entonces, entran y entonces comienzan. A mí no me parece que aquella esté gritando tanto, eso no es de Dios. Aquella otra, no me parece que esté orando así. A mí no me parece que Dios no es sordo y no tiene que estarle gritando. Y yo pregunto, entonces yo a veces cuando me han enfrentado muchas de estas personas, llegan, ¿verdad? Con estos argumentos y yo le digo, ¿y por qué usted no viene a orar? Usted. No necesito policías dentro del grupo. Aquí el centro, el que gobierna esto es Jesús. Amén. Y si se da algo fuera del orden, yo soy la que debo cuando crea que es debido y tengo mis maneras y formas de hacerlo. No de ridiculizar o de llamarla. Tengo mi manera conforme a la Biblia, llamar aparte y no regañar, instruir. Así es. Porque eso es un líder, un siervo de Dios. Entonces la gente llega y le dice a usted, no, entonces en lugar de estar orando, entonces había gente que entraba, entonces estoy orando por esto, y estoy orando por aquella, pero ¿por qué usted está orando por cada uno? A cada uno ore. Ahora, si usted tiene en ese momento algo que el Espíritu Santo le pone para intercesión, hágalo y después deje la intercesión, ya que ya usted fue movido por el Señor, y después siga con lo suyo. Pero andan como una piña. Así. Y yo estoy viendo. Y yo, Señor, pero no, usted se tiene que meter. Y para meterse, por ejemplo, hay gente muy que se sale muy rápido. Se le llama una mente, ¿cómo se llama? Dispersa. Si usted tiene una mente dispersa, que le cuesta concentrarse, usted tiene que aprender a disciplinar esa mente. Entonces, si usted sabe que usted tiene ese tipo de mente que se le escapa para acá, como una chiquita malcriada, se le escapa para allá, le llama la atención aquí, entonces usted tiene que irse hacia un punto ciego donde usted no esté mirando esos movimientos, cerrar los ojos, irse, yo siempre le digo, póngase contra la pared y concéntrese. Así es. Concéntrese, vea, a veces a mí me caían aquí, me caían acá, y cuando yo me daba cuenta, cuando yo terminaba de orar, yo hacía, ¿qué fue lo que pasó aquí? Esto fue como una bomba, y ni me di cuenta. Cuando usted está concentrado, así es, en usted misma, ¿en mí qué? Dijo Pablo, no muere el bien, pero nosotros estamos viendo para afuera, es que fulano, y usted, yo, váyase y concéntrese, y Dios entonces, en la comunión, usted con Dios, Dios le va a hablar de su condición. Vemos entonces que el legalismo es ese, andan como policías. Entonces dejan ciego a muchos y se oponen y a esos encuentros cara a cara con Dios. No. Entonces usted va a profetizar y le suben el volumen a la música y aquí no se predica. Decía un varón, un día de esos, que estaba en una visita, me decía con la esposa que él llegó a una iglesia donde le dijeron, usted aquí se va a subir, vamos a hacer un casting, ya no se le llama ministros, ¿verdad? Sino cantantes, ¿verdad? Vamos a hacer un casting a ver qué registro voz tiene usted. No le dicen a usted si usted anda en pecado, no, eso ya no es importante. Usted se sube, pero arriba usted no puede decir ni Jesús, ni Jehová, ni nada. Y si hay un fluir de Dios, cállese. Aquí el único que hace eso es el pastor. Aquí nosotros no estamos con nombres. Yo entiendo que es como una estrategia, ¿verdad? Para ellos, para que todo el mundo llegue, porque hay gente que esas cosas los bloquean y salen, ¿verdad? Pero hermanas, entonces dice el Cinia, yo soy un ministro de música.
¿Cómo me dicen a mí que yo no hable, que yo no diga? Y entonces si va a fluir el Espíritu, le pones una mordaza, van a callar. Y eso es la iglesia. O sea, la gente le dice a usted lo que tiene que hacer como si fueran dioses y estuvieran gobernando sobre el culto, que es ¿a quién? A Dios. No es a nosotros, es a Dios que se le está dando. Entonces esta gente les dice eso. Entonces a la vida del Espíritu le ponen este freno. No, eso no. Eso es para otro, no para mí. ¿Quién dijo eso? Eso no es bíblico. La Biblia dice que el cuerpo de Cristo. Entonces yo diría, entonces, ¿será cuerpo? Será cuerpo. Porque la Biblia dice que el cuerpo de Cristo dice que más bien se le fueron dados dones para que se edifiquen, para que se levanten, para que se exhorten, para que se animen entre ellos, entre los mismos, entre el mismo cuerpo de Cristo. Para eso son los dones. Pero vemos que esas personas hacen eso. Callan el Espíritu no tiene que ver nada con el Señor. Entonces, ¿qué iglesia es? ¿Será que es un Dios que han levantado diferente? Porque el Dios de la Biblia no es ese. Y estamos viendo eso en las iglesias en este momento. Ahora los dioses son los hombres. Los dioses, el apóstol Dios, el profeta Dios. ¿Qué es esto? Entonces andan detrás de los profetas o de los apóstoles, entre comillas, porque habría que ver si son. Eso existió desde el tiempo antiguo, donde había un montón de profetas engañadores y mentirosos que hablaban conforme a lo que el pueblo quería oír, dice la Biblia. Entonces llegaban y entonces les profetizan y yo quiero saber qué me dice Dios. Y la Biblia a la par. Yo quiero saber qué me dijo Dios. Ya Dios le ha hablado a usted personalmente, pero no, usted quiere buscar. Y lo que andan buscando es que un espíritu de engaño, de error, los enrede y los envuelva por andar detrás de esas cosas y no conformarse con la Escritura, porque la Biblia dice, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, se ha envanecido y delira acerca de cuestiones necias que engendran contiendas. Nosotros debemos de conformarnos con lo que está escrito, porque esa es la santa palabra de Dios, punto. No hay no hay punto seguido, punto. Ahora, los ministerios están puestos en la iglesia para el pueblo de Dios, sí, pero tengan mucho cuidado, porque andan muchos mentirosos como estos que andan haciendo sincretismos y andan engañando al pueblo de Dios, sacando ventaja y intereses monetarios. Entonces vemos que entonces estos espíritus de religiosidad no tienen que ver nada con la vida en el Espíritu. ¿Qué es la vida en el Espíritu? Una persona que es guiada por el Espíritu Santo no tiene que ver con la religiosidad. Así es. No tiene métodos. Se deja guiar, no se deja llevar. Llevar es cuando usted se deja llevar del viento para la izquierda, para la derecha, y lo hace para todo lado porque usted no tiene un criterio y no tiene un fundamento en la Biblia. No, eso es otra cosa. Es guianza del Espíritu. Que el Espíritu a usted la dirija cuando entra. Que lo dirija a usted. Que usted lleve una línea y usted comience a orarle al Espíritu Santo, que es nuestro guía, y usted comience a decirle, Señor, ayúdame en esta mañana. Voy a presentarme en un ayuno delante de ti. Y este ayuno, hermana, no queda al vacío. Ningún ayuno, ninguna oración, ninguna lágrima queda al vacío. Todo está siendo sembrado en el pueblo de Dios y en esa área espiritual para que usted recoja los frutos. Ahí dice el Señor, va a haber manifestación mía si me buscas. Amén. Y eso es lo que estamos viendo y recogiendo cuando nosotros venimos a buscarlo. Entonces no podemos decir esto es rutinario. Esto se opone al fluir de Dios. La gente religiosa no le gusta el fluir de Dios. ¿Qué es el fluir de Dios? Es que Él haga lo que quiera. Y si Él quiso que lo alabaran todo el rato. Y si Él llegó y quebrantó a todos los que estábamos aquí, ¿y qué? Es el pueblo de Él. Así es. Y si Él quiso que todos nos postráramos hoy, Él es el objeto de nuestra alabanza. ¿O será que hay otro? Se oponen al fluir de Dios, entonces, ¡ay, qué pereza! Ya comenzaron con los gritos. ¿Y se van? Y se pierden, y son gente que muere atada siempre.
Muere atada. Es una religiosidad. Estorba el fluir, la forma y la manera en que Dios quiere actuar con el hombre. Que se sacude el cuerpo, no me gusta. Y vemos a Jesucristo en el ministerio de él, cuando él andaba sanando a los enfermos, cuando andaba liberando a los endemoniados. La Biblia dice que habían acciones físicas que se daban. Y que muchos dijeron, no, eso es un demonio, ese hombre lo que tiene es un demonio, y en el nombre del diablo están haciendo esas cosas. Y la Biblia dice, era el Hijo de Dios en carne. Y no lo vieron por estar en la religiosidad y en la secta de los fariseos o de los saduceos, o estar lejos de Dios. No haber permanecido en las Escrituras. Y vemos, o en las enseñanzas del Antiguo Testamento, que era lo que se les leía en las sinagogas. Y vemos que esta gente, no, dice la Biblia que Jesús se acercaba a una persona y dice que la persona se sacudía violentamente. Y la gente le dice, eso no es de Dios. ¿Quién? Entonces, ¿qué Biblia estamos leyendo? Y dice que crujía los dientes y echaba espuma por la boca. ¿Por qué a usted le molesta eso entonces? Si eso es un mover de Dios, dice la Biblia que donde veían a Jesús provocaba eso, dice que se sacudía violentamente hasta que el demonio salía del cuerpo. Ahora a veces son ataduras, cadenas. Vamos a ponernos a hacer ¿qué es lo que hacen en las tiendas? Un inventario de lo que Dios hace y no hace. Nosotros no podemos llevar un registro, dice la Biblia, cuando David decía de las cosas maravillosas de Dios, dice, volveré a los hechos poderosos de Dios para adorarlo, pero no para criticarlo. No venga usted con una libreta a apuntar lo que está mal. Aquí el que gobierna es el Espíritu Santo y el fluir de Dios hay que respetarlo, porque si nosotros estamos en estas posiciones, estamos siendo presas de religiosidad. Estamos siendo presas de religiosidad. Estuve en una iglesia donde estaba orando por un joven y el joven comenzó a manifestarse. Pero había que seguir con el culto, ¿verdad? Prendieron las luces, entonces el pastor vino donde yo estaba orando por el muchacho. Hermanos, el muchacho estaba tocado, estaba metido en algo tremendo donde Dios lo estaba liberando. Y el pastor lo que hizo fue, y le ministró paz, y lo sentó, y el muchacho Dios no pudo finalizar lo que estaba haciendo. Eso es una bofetada a Dios. Eso es decir, Dios, quítate, voy a ir a resolver esto. No sabes nada, que fue el problema que le pasó a Pedro. ¿Cómo se te ocurre, Señor, venir a hablar de que te vas a morir si vienes sanando a un paralítico de nacimiento? Ya te paseaste en todo, Jesús, dijo Pedro. Y esos son movimientos que nos están diciendo señales, religiosidad, porque era el poder de Dios tocando. Y eso es peligroso. Que usted llegue y pare a Dios. Estás parando a Dios. Nosotros no tenemos poder por nosotros mismos. Tenemos el Espíritu Santo que nos da el poder de Él para hacer esas cosas. ¿Y cómo es posible que esas cosas las paremos a Dios y le digamos, estás equivocado, Dios? ¡Wow! O sea, y yo digo, tenga cuidado cuando usted cruza esas líneas de parar a Dios y decirle, Dios, quítate, siéntate, tengo que terminar el bosquejo que tenía en esta noche para el pueblo. Es una falta de respeto y una altanería que se ha metido. Entonces yo diría, ¿a qué Dios siguen? ¿Será que hay un sincretismo, una religiosidad? Paran el avivamiento. No. Si la persona está muy avivada y está hablando mucho lenguas y está que el Señor le reveló y el Señor le dijo y está toda avivada la persona, vienen los bomberos, ¿verdad? Religiosos y apagan el fuego. Eso no es de Dios, eso no es cierto, y tal vez sí es cierto. Yo me topé con gente así, que después de que me dijo, no, a los años llegaron y me dijo, todo lo que me dijiste era cierto. Y yo dije, Dios mío, qué orgullo y qué soberbia.
Esto es así, paran el avivamiento. Mucho de eso no nos gusta. ¿Para qué tanta bulla? Me dijo un adulto. Si así como está la iglesia quedita, está bien. Sí, tienes una iglesia quedita, pero atada, mundana y llena de demonios. Eso es lo que tienes. Y por eso la iglesia está como está. Y ahí usted no ve movimiento de nada. Entonces, a mí lo que me gusta es eso. Venir y cantar y nada. Váyase a la iglesia católica. Váyase. Es lo mismo. La religiosidad. No les gusta el avivamiento, no les gusta la comunión e intimidad con Dios. ¿Cómo? Que yo tengo que ir a ayunar todo el día para estar en comunión con Dios. No. ¿Qué es eso? Entonces tiran las limosnas como en la iglesia católica o en otros lugares y ya cumplí. No, eso no es. Les molesta a las personas que se meten en esa intimidad con Dios. Creen que esto es ¿qué? Un exageramiento. Ellos dicen, ¿cómo dicen? Fanatismo. Están demasiado fanática y fanático con eso. Dios no es eso, me molesta. Eso te está hablando de que la persona que te habla es religiosa, le molesta. Una persona que ha nacido del agua y del espíritu, no te razona las cosas espirituales porque no puede. Tiene que ser discernidas, es verlas desde el punto espiritual. No ha nacido, hay algo que está mal en esa persona. ¿Te trae muerte espiritual? Todo lo que sale nuevo te lo bota. Usted llega con una manifestación, vieras qué lindo, vieras que tuve esta experiencia. Eso no es de Dios, eso no tiene que ver nada con Dios. Y comienza, y oiga, hermanas, esto nos rodea en las iglesias. En la incredulidad, nos rodea, o sea, estamos rodeados de gente incrédula, de gente que no cree en nada del Espíritu, de gente que nada más llega a cantar, a depositar la ofrenda para que se le haga el milagro, mejor quédese allá con la Virgen de los Ángeles. Eso no sirve. Es lo mismo. Entonces, ellos creen que esto de estas muertes y de estas cosas que les molesta, todo esto genera engaño de creer que está bien la persona religiosa cree que está bien porque está poniendo orden. La persona religiosa se sienta a criticar a todo el mundo, desde el que gobierna arriba y está predicando hasta el que está recogiendo la ofrenda. Pero él está tan bien que puede hacer los comentarios necesarios. Eso es un engaño de creer que está bien. Es una persona que lleva la vida en la carne y el criterio y la lógica humana lo gobiernan. La gente cree que está bien, todo lo analiza carnalmente, todo lo analiza con un criterio de lógica humana que no tiene que ver nada con el espíritu. Y entonces te lleva a una vida de juicio, todo el mundo está mal, se van a ir al infierno, menos yo. Entonces critica y dice, tiene un dogmatismo, pierde la sensibilidad espiritual y cree que él está bien así porque tiene la palabra, la habla, la sabe, pero no la practica, ni usted ve que vea cambios. La religiosidad mató al autor de la vida. ¿Quién fue? Jesucristo. La Biblia dice que misericordia quiero y qué, y no sacrificio, y obediencia antes que holocaustos. Y la gente cree que esto tiene que ver con el cristianismo, pero esto es religiosidad. A Jesús lo mataron, dice. ¿Quiénes lo mataron? La religión, las sectas, la envidia, porque ellos dijeron vienen a quitarnos nuestro puesto, porque ellos tenían montado un negocio con los sacrificios y les daba tanta ganancia. Mientras la gente iba a hacer sacrificios, ellos estaban vendiendo los animales afuera, ni siquiera se metían en los rituales. No les importaba. Y eran líderes, según ellos. Entonces, esta gente de religiosidad, bueno, Dios quiere, ¿verdad? No sacrificio, sino misericordia. Religión, no relación. Perdón, relación, no religión. La gente llega y cree que la religión tiene que ver con la relación con Dios. No es religión, es relacionarse con Dios, saber qué quiere Dios conmigo. Si yo estoy bien con Dios,
si estoy mal con Dios, si Dios me está pidiendo que haga algo, si Dios me está pidiendo que lo obedezca. Eso es relación, no, eso es de la relación con Dios, no religión. La religión solamente cumple con los sacrificios. Genera persecución la persona que está en ese movimiento de Dios. La gente religiosa persigue. Anda detrás. Usted hizo eso. Usted hizo eso. Eso está mal. Aquí y allá. Provoca persecución. El religioso persigue. Es una persecución religiosa y entonces te llaman aparte y te dicen, hemos estado notando que has estado haciendo un poco de desorden en el orden del culto. Entonces, debido a la situación, hemos hablado en el ancianato que mejor nos prive su presencia en el culto. Y hermana, de una manera muy política y democrática, la sacan a usted del culto porque usted choca con un espíritu de religiosidad terrible donde ellos ya tienen establecido sus sacrificios. Entonces los cristianos, vemos que entre cristianos se matan. Es el peor pueblo y el peor amigo que a veces puede salir. De la misma iglesia tratan de matarlo, de acusarlo, de decir cosas que usted no dijo. Llevan sacrificios, pero no transforman su vida. Usted los ve siempre igual. Hace 20 años entró en una iglesia y sigue con el mismo temperamento. Hace 20 años odiaba y hace 20 años que entró a la iglesia y sigue odiando. Sigue con la misma cara. Entró con la cara de limón a la iglesia así. Y así sale después de 20 años. No hay transformación con Dios. Eso es religiosidad. Entonces, no hay una transformación de vida. Es una apariencia sin frutos y cambios. ¿Qué es? Apariencia sin frutos y cambios. Yo hago presencia en la iglesia, pero no hay cambio y no hay frutos, no hay nada. ¿Qué son los frutos? Paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza, y sobre tales cosas no hay ley, dice la palabra. Entonces vemos que a esta gente le gusta la apariencia, pero no los cambios. Genera orgullo y vanagloria. Es una persona que es orgullosa y vanagloriosa porque cree que siempre está bien y lo demás está mal. Vemos que esto se vuelve a repetir como en el fariseo y el publicano, que oraba uno, postraba el publicano dice que no levantaba la vista al cielo y decía, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, porque él no se sentía digno de mirar al cielo y pedirle a Dios. Pero dice la Biblia que el fariseo se paseaba con sus vestidos blancos, sus filacterias que sonaban sus campanillas y decía, gracias Señor, porque ayuno tantos días a la semana, porque doy el diezmo y no soy como este. Y hermana, Jesús estaba ahí presente. Y estaba observando al fariseo y al publicano y estaba oyendo lo que los dos estaban diciendo. Y la Biblia dice que cuando estos se fueron, él se volvió a los discípulos y les dijo, en verdad les digo que el que salió justificado a su casa fue el publicano y el fariseo no entró. Así es. Porque él les dijo, sepulcros ¿qué? Blanqueados, llenos de huesos secos. De una vez. Así. Directo. Hipócritas, dice, serpientes de todos los tratos. ¿Por qué? Porque el Señor vio lo que hacían. No adoras en espíritu y en verdad. Una persona que cree que cantar, si no hay canciones, no se puede adorar a Dios. ¿Quién dijo? Somos adoradores en espíritu y en verdad y los verdaderos adoradores es necesario que le adoren. Adórelo como usted, Dios lo guíe. Que si usted vino gozoso, alabe lo que él vive y cántele. Si usted vino triste, haga oración y póstrese.
Si usted vino afligido, clame entonces y tírese ahí. O sea, es algo que fluye en espíritu y en verdad. Póngase en esa sinceridad con Dios y entre, el Señor lo va a recibir. Efesios 6:12, en otra versión, ya vamos a terminar, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Cómo no es nuestra lucha? Contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, con potestades que dominan este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, dice otra versión. Vemos que en los evangelios el sumo sacerdote y los sacerdotes mataron a Jesús y eran los que hacían los sacrificios en los templos. Y la religión fue tal, la ceguera, que nunca vieron a Jesús. Lo que vieron fue una persona que se levantó contra ellos y lo mataron. No pudieron discernirlo porque eran religiosos, porque estaban gobernados por ese espíritu de religiosidad. Luego persiguieron a los discípulos y a la nueva iglesia que Dios estaba levantando, que estaban en pleno ¿qué? Avivamiento. Y si usted está viendo estas características en nuestro tiempo presente, es gente religiosa la que te persigue. Ya casi que estaban, exactamente, porque una persona que también está sin el espíritu y está en la carne, estas manifestaciones las ve como alguien loco que tomó una Xanax o que se emborrachó y está mal. Y según la Biblia dice que le decían, están llenos de monstruos, están ebrios. Y dice la Biblia que estaban ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Será, exacto, ebrios del Espíritu. Entonces, estamos viendo que una cosa ven los que están en la carne, pero es otra cosa en el Espíritu. Eso se llama discernimiento, eso es religiosidad, no ver las cosas espirituales. Vemos también entonces, ya casi terminando, que la mayoría de los apóstoles también mataron a la mayoría de los apóstoles. Y podemos hacer, ¿qué podemos hacer con estas cosas que acabamos de hablar? Ya terminando. Si nosotros, la idea de Dios es que si usted ha detectado algún tipo de estas cosas que hemos enumerado, la Biblia dice que si usted se vuelve a Dios, Dios es fiel y justo en perdonar. Dios no está echando a nadie. Dios está haciendo una invitación y está señalando las cosas que están mal para que usted se vuelva de corazón a Él, que se arrepienta, que lo busque de corazón y que pida perdón por sus pecados. Él es fiel y justo para perdonarlo, para limpiarlo con su sangre, para darle la salida, salir de esta religiosidad y que usted no quede atrapado en esta iglesia de Jesucristo practicando esta religiosidad, sino que salga de verdad la nueva vida de Cristo que Dios le da. Las señales de los fariseos siempre estaban viendo a los discípulos qué hacían para acusarlos. Y vemos que cuando andaban con Jesús, ellos comieron ¿qué? Espigas tostadas. Y la Biblia dice que andaban ahí los policías, los fariseos, y lo primero que le dijeron es, ¿por qué tus discípulos comen en el día de reposo? Y el Señor se vuelve a corregirlos, pero vemos que siempre están viendo qué hacen otros. Hermanos, en esta mañana vamos a cerrar nuestros ojos. Seguimos corriendo la cinta para hacer la oración y vamos a orarle al Señor en esta mañana y a pedirle, Dios, en esta mañana le pedimos a tu Espíritu, Señor, que si nosotros, Señor Jesús, hemos tenido algún, Dios mío, rasgo de religiosidad que hemos venido arrastrando, Señor, te lo pedimos, Dios mío, quítalo de nuestras vidas. Queremos realmente, Señor, como le dijiste a Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu y realmente, Dios, ser guiados, Padre, y andar en el Espíritu y no en esta carne que trae muerte, Dios. Oramos para que el Espíritu Santo trabaje con esta palabra y comience a quitar vendas y velos internamente para que todas las cosas, Señor, que están tapadas se evidencien en el nombre de Jesús por la luz de la palabra y que tú pongas en orden el templo interno de cada uno de nosotros, de que no solamente sacrificios quieres, Señor, sino obediencia a tu palabra para que podamos practicarla y ser esa casa que está edificada
edificada sobre la roca, que aunque vengan vientos y soplen contra esa casa, que no caiga, Dios mío, porque está sobre la roca que eres tú de fundamento, Padre Dios. Que, Señor, en el nombre de Jesús, dejemos esta religiosidad, estos espíritus de error y de engaño que andan en el mundo, que tapan, Padre, y vendan ojos, Señor, para que no vean, Señor, tu pueblo, y que se queme en el nombre de Jesús con tu fuego y con tu presencia, Dios, esta religiosidad que hay en nosotros, Señor. Hoy pedimos misericordia, pedimos perdón por haber ofendido, pedimos perdón por haber atacado un movimiento que tú lo levantaste, pedimos perdón por haber criticado un movimiento, Padre Dios, en algún cuerpo que tú estabas haciendo para limpiarlo. Pedimos perdón por ser ciegos, Señor, espirituales, y no haber visto que era tu mano poderosa limpiando, Dios mío, estas almas que te pertenecen y son tuyas y que a ti volverán. Porque tú vienes por una iglesia pura, limpia y sin mancha, Señor Jesús, y estás quitando las manchas de nuestras vestiduras para presentarnos delante de ti, Dios mío, el día que nos llames a tu presencia. Oramos, Señor, para que la gracia tuya sea sobre nuestras vidas, Señor, y que en esta mañana, Dios mío, Padre tan maravillosa que has tenido, Padre Dios, nos lleves con bien a nuestros hogares. Padre, cancelamos y cortamos todo movimiento, Dios, del enemigo que quiera rodearnos, y que nos lleves con paz, así como vinimos en paz a este lugar. Nos lleves con bien y que tu ángel acampe alrededor de nosotros y nos defienda en esta mañana, Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.